20 minutos para las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos directamente a tomar contacto con nuestro corresponsal que está trabajando en Ucrania, Brian Mayer, que nos trae obviamente más información de lo que está sucediendo allí con la guerra. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sofía, Teo, para todo el equipo y a cada uno en sus hogares? Buenos días para ustedes. Aquí casi las 3 de la tarde. Estamos acompañados por Oleksi, la persona que nos acompañó a lo largo de todo el viaje y el recorrido que estuvimos llevando adelante dentro del territorio ucraniano. Nos conocimos aquí en Kiev, la capital de Ucrania, recorrimos parte del este, parte del sur de la primera línea de este conflicto armado y nos parecía interesante justamente una vez que regresamos aquí a la capital de Ucrania, en la parte final de nuestro viaje, para mostrarle a la audiencia de Canal 26 cómo es vivir en la guerra, cuál es el impacto a un año de la invasión militar que se lleva adelante por parte de Rusia en parte de este territorio, hablar con él, porque su trabajo de fixer, que es hacer las veces de productor, de traductor, lo lleva muchas veces a saber justamente la experiencia de otros ucranianos, pero también conocer un poco a él, que los está escuchando para cualquier pregunta que ustedes quieran trasladarle. Pero la primera tiene que ver con que esta situación que él tiene que afrontar, y me parece importante contar, que es al margen de esta responsabilidad que él se ha cargado, que es recibir a la prensa internacional para darnos una mano a trabajar aquí, es cómo lo afronta él en lo personal, sabiendo que al margen de eso, teniendo 25 años, en cualquier momento puede ser convocado por las Fuerzas Armadas ucranianas y también formar parte de las filas que defienden el territorio ucraniano de la invasión militar. Oleksi, ¿cómo vivís y cómo afrontás eso justamente? Bueno, es una cosa que siempre está en la mente de un ucraniano hoy en día, cuando saco mi perro o cuando viajo con periodistas argentinos. Y por ejemplo, cuando estábamos trabajando con los chicos de la Legión Internacional, yo preguntaba a ellos sobre su equipamiento, por ejemplo, sus botas, no por interés, sino por tener en cuenta si me convocan al ejército para saber qué comprar, qué no comprar, qué necesito, qué no necesito. Entonces, sí, un día viajo con, no sé, un Brian Mayer y en un retén me dicen, te invitamos al ejército, y Brian Mayer sigue sin mi presencia y yo sigo al ejército. Entonces, a veces sí, las cosas son así. Porque uno lo ve muy fácil, Sofi, ¿no? Teo, porque uno está en edad de ser convocado, pero es extranjero. Y en el caso de los voluntarios, ellos cuando quieren rompen el contrato y se vuelven a sus hogares. Aquí los ucranianos, en caso de ser convocados, están obligados por ley a cumplir con ese llamado. Y si no, en caso de convertirse en desertores o no cumplir con ese llamado, pueden llevar incluso más de una década presos. Oleksi los está escuchando, si quieren ustedes directamente aprovechar el momento para también hacer alguna pregunta. Por supuesto, Oleksi, el placer de saludarte desde aquí, desde la República Argentina, y consultarte en primer lugar, antes de que se desatara la guerra el 24 de febrero, hubo mucho tiempo de tensiones que iban en aumento entre Rusia y Ucrania, y quería saber particularmente cómo fue ese tiempo previo a que se desatara efectivamente la guerra, cómo se vivió allí en Ucrania esos momentos. Yo diría que muy poca gente creía que vamos a tener una guerra así grande, porque la gente sí entendía que Rusia es un país que domina ese arte de hacer cualquier tipo de tensión. Por ejemplo, como vimos en 2018 en el estrecho de Kerch, por ejemplo, una provocación que lanzó Rusia contra 3 buques militares ucranianos. Y estábamos esperando algo, pero nadie esperaba una guerra de gran escala. La gente que tenía más miedo salió, por ejemplo, de vacaciones al inicio de febrero, salió en enero. Algunos prepararon las maletas de emergencia, por si acaso, pero nadie creía que la guerra sí tendrá un tamaño tan grande, con ataques hacia Kiev, Chernihiv, Kharkiv, Odessa y todas las otras ciudades. Y bueno, muy poca gente de verdad fue preparada para esto, pero nos acostumbramos rápidamente y cuando Rusia atacó ya reaccionamos de forma muy rápida. Bien, Oleksi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para vos, obviamente, es estremecedor el testimonio que nos das, porque no dejas de tener 25 años y en cualquier momento podés ser convocado para combatir. Te quería consultar respecto a esto, ¿no? ¿Cómo es, si es que esto llega a suceder, estar al frente de esta guerra, ¿no? Hacerle frente a la invasión? ¿Tienen alguna capacitación previa? ¿Cómo están preparados si es que este momento llega a suceder? Y también preguntarte sobre tu familia, ¿no? Sobre tus padres, que como nos estaba diciendo también Brian, se encuentran en Crimea. ¿Cómo es la vida de ellos y cómo es la tuya también estando lejos de casa? Bueno, hablando del ejército,
En cuanto imagine, el sistema te llaman, te más o menos preguntan como qué sabes hacer, qué quieres hacer, y según tus capacidades, según tus experiencias, te pueden dar uno u otro puesto. Por ejemplo, como yo hablo inglés, hablo español, hablo francés, yo podría, no sé, ser de intérprete en algún campo de entrenamiento, algo así. Eso yo imagino, por lo menos. Claro. Y bueno, puede ser también cosa completamente random. Te pueden enviar a cualquier unidad que está en cualquier lugar de Ucrania y decir que tienes que cumplir estas funciones. Claro que están enseñando a la gente a manejar las armas, manejar los lanzagranadas antitanques o, por ejemplo, lanzaminas o cualquier otro tipo de armamento. Pero normalmente sí se pregunta qué sabes hacer y qué quieres hacer. Y Bien. según tus respuestas, más o menos te buscan el lugar óptimo con tus experiencias. Mi familia, bueno, están bien, están en seguridad, es lo más importante. Claro que es no tan fácil vivir teniendo su hijo muy lejos, pero bueno, dentro de lo que está sucediendo aquí están bien. Oleksi, desde ya te agradecemos por este contacto. Brian, hacerte una última consulta antes de despedirte. Sabemos que es tu último día allí en Kiev. ¿Cómo sigue tu hoja de ruta? Bueno, ya nos empezamos a despedir justamente de Ucrania, luego de poco más de una semana y media donde estuvimos recorriendo con Oleksi, que si te parece, Teo, al margen de contarte que ya después volvemos a Polonia para volver a la República Argentina, preguntarle justamente a Oleksi, que ha trabajado bastante en la primera línea, recorriendo distintos lugares, ¿cuál es el balance que a él le queda siendo ucraniano, conociendo ya más que vastamente lo que ocurre aquí? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la sensación que le queda justamente después de habernos acompañado a lo largo de estos casi 2 semanas? Yo diría que la cobertura que logramos hacer fue una cobertura muy buena en comparación con lo que hice con otros medios, tanto argentinos como de otros países. Básicamente logramos todo lo que buscábamos. Logramos ir al frente, logramos hablar con los civiles y militares en esas zonas, logramos entrevistas con funcionarios bastante importantes que yo antes no hacía, sí, tanto del gobierno local aquí de Kiev como por ejemplo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Y por eso yo creo que fue un buen trabajo, sí, que dentro de el tiempo y recursos que teníamos fue lo mejor, de manera lo mejor posible. Bueno, esa era la respuesta que pretendíamos escuchar cuando hace ya varios meses molestábamos a Oleksi para comenzar a trabajar, así que me parece que es la mejor forma de resumir lo hecho hasta ahora. Bien, Brian, Oleksi, muchísimas gracias por este testimonio. Volveremos a tomar contacto, compañero, cuando vos lo dispongas. Vamos a seguir de cerca tu retorno y lo que resta de tu viaje. Entonces, excelente cobertura. Muchísimas gracias por este relato que realmente fue muy valioso. Por supuesto. Por supuesto, iremos compartiendo de todas formas toda la actualización que vayan surgiendo en las próximas horas y en los próximos días aquí desde Europa del Este. Un fuerte abrazo.